Bien, mis queridos alumnos, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy día, lunes, ya miren, casi terminando el mes de marzo, 29 de marzo, lunes 29 de marzo, vamos a comenzar nuestra clase. Hace un momento les he mostrado un video de lo que más o menos, ya tú te imaginas de qué trata la clase. El video es motivador, es para que más o menos, ¿ha visto la cantidad de libros que ahí el señor o la señora comienzan a recolectar, a ver, y van y diferenciando, ¿no? Esta obra literaria a dónde pertenece. Y eso es lo que el día de hoy vamos a comenzar a ver. Y la clase del día de hoy, el tema, ahora sí, mis queridos alumnitos, está relacionado a los géneros literarios. Géneros literarios. Los géneros literarios. Y como primer género vamos a ver el género épico-narrativo. ¿Ya? El género épico-narrativo. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice entonces ello? Aquí he considerado una pequeña figura, ¿no? Este quizá es el padre de la humanidad, dicen así. Ojo, no digo, claro, Dios es el creador, el hacedor, ¿verdad? Pero a él lo consideran el padre de la humanidad. ¿Por qué creen? A ver, ¿de qué nos estamos refiriendo? Es Aristóteles. Aristóteles, mis queridos amigos. Ahora, ¿quién será Aristóteles? ¿Han escuchado hablar de Aristóteles? ¿Dónde estará? ¿En qué parte? ¿De qué? A ver, ¿en qué tiempo estará? ¿Qué les trae al recuerdo? A ver, el chat, ¿qué dice? El chat dice. A ver, vamos a ver. El padre de la filosofía. ¿Perdón? Es el padre Que Aristóteles de la es biología. el padre de la filosofía. El padre de la biología. Claro. Aristóteles, en realidad, mis queridos alumnos, es un griego. Para comenzar, es griego. Ya está en la antigua Grecia, mírenme. Él era un hombre muy sabio. Entonces, él, por ejemplo, a ver qué nos dice Grecia. Muy bien, Lino Juárez, usted acertó en Grecia. Entonces, Grecia, ¿por qué se considera la cuna de la civilización? Porque en Grecia, mis queridos alumnos, casi todo de lo que ahora nosotros conocemos ya se dio allí. Es el iniciador de las cosas. Entonces, si hablamos de filosofía, en Grecia. Si hablamos de las matemáticas, en Grecia. Si hablamos de la física, en Grecia. Si hablamos de la medicina, en Grecia. Si hablamos del arte, en Grecia. Si hablamos de literatura, en Grecia. O sea, imagínense, ¿no? Los griegos ya comenzaron ellos, iniciaron todo esto, lo perfeccionaron en todo caso. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Al gran Aristóteles. Entonces, el gran griego, Aristóteles, ¿no? El gran Aristóteles, él ya comenzó. Por ejemplo, ¿no? Habló también de literatura en esa época. Él es el quien divide, hace la estructura de las obras literarias. Por ejemplo, ¿no? Son formas institucionalizadas que agrupan a las obras por sus caracteres. Ahí está. Entonces, cada obra literaria tiene un carácter, algo especial. Aristóteles clasificó las obras en 3 géneros. En el épico, en el lírico y dramático. Profesor, ¿y dónde está el narrativo? En su época todavía no se escribían novelas como la que ahora se escribe, sino antes todo se escribía desde el punto de vista épico. Y cuando aparece ya en las novelas, se le conoce como épico narrativo. Claro. El lírico, ahí está, y dramático. Aquí estaría faltando uno más, que en su momento, en esa época, todavía pues no se daba. Es el género didáctico, ya que es el último, pero que eso ya en su oportunidad lo vamos a estudiar. Entonces, los géneros literarios, mis queridos alumnos, comienza con el gran Aristóteles. Él es el quien dice, los géneros literarios se dividen en épico, lírico y dramático. Y aquí están pues los libros, miren, los está haciendo una especie de una pequeña división.
Entonces, hoy veremos el género épico narrativo. ¿Qué cosa es el género épico narrativo? ¿Qué es el género épico narrativo? Ojo, estamos todavía nosotros diferenciando, ¿ok? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena, en la mayoría de los casos, a los sentimientos del autor. ¿Qué obra estamos leyendo en plan lector? El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Ahora, ¿qué característica tendrá? Ojo, dice, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿qué género es el diario de Ana Frank? Es el narrativo. Es el narrativo. Narrativo. ¿Por qué es narrativo, profesor? Porque allí nos están contando sucesos. ¿Serán ficticias o imaginarias? ¿Qué dicen ustedes? El diario de Ana Frank. ¿Alumnos? El diario de Ana Frank. ¿Verdad? ¿Serán imaginarias o ficticias? Imaginaria. No, No es ni una de las dos. es real. Es Es real. real, muy Trata sobre bien. la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando nos dicen que es real, ojo, nos están diciendo que narra sucesos o acontecimientos. No en la primera. Profesor, entonces, a ver, dígame un ejemplo de una historia imaginaria o ficticia, las obras de ciencia y ficción. ¿Te acuerdas cuando vimos los tipos de narración anteriormente? ¿Te acuerdas? Sí. Ciencia ficción. Sí. Claro, ¿te acuerdas, por ejemplo, que hemos llevado al mundo también, pues, del ficticio, ¿no? Maravilloso, inclusive de los duendes y todo. En cambio, el diario de Ana Frank no va a ser ahí, nada de eso, sino es un suceso o acontecimiento, una historia. Y eso está dentro de la historia universal llamada la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de los casos, a los sentimientos del autor. Ojo. Ahora, ese hecho histórico, mi querido alumno, que ha pasado, que se ha dado, que se ha suscitado, escúchame bien, en esto de lo que es el desarrollo mismo de la obra. Allí, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de apreciar, a ver, un ratito acá, no sé qué están haciendo estos señores, ¿ya? Entonces, les decía a mis queridos alumnos que les decía justamente de que hay historias imaginarias o ficticias, ¿verdad? Ahora, esa historia imaginaria o ficticia, tú la puedes contar de acuerdo a tu sentimiento, de acuerdo a lo que tú crees. Pero si nosotros, la historia, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que estamos nosotros leyendo en plan lector, es una historia real, porque ella lo que nos está contando es lo que ella ha vivido
en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El antes, ¿Verdad? el durante y ahora. Es una historia real. Pero esa historia la puede llevar de cualquier forma. Depende del sentimiento del autor. En este caso de la autora, ¿no? Que es Ana Frank. Esa historia te lo puede contar de una forma dramática, terrorífica, o te la puede contar de una forma dulce. ¿Ustedes han visto la película Qué bello es vivir? La de un papá que por circunstancias de la Segunda Guerra Mundial también es detenido. Y él tenía a su costado a su hijo, a un niño de apenas 5 añitos, creo. Y el papá al niño le hace creer de que está en una competencia y que al final iba a ganar un premio. Y ese premio, según él decía a su hijo, que nos los van a decir durante la competencia. Entonces, lo primero que le dice es, tienes que esconderte, que nadie nos descubra. Porque tú sabes que los nazis de esa época pues separaban a los niños del papá con el hijo. Pero al niño lo logra meter al lugar donde eran los campos de concentración. Y le dice, papá, ¿qué es esto? No, esto es una prueba que nos han puesto. Y tenemos que superarlo. Porque de eso se trata la competencia. Y cuando escasea el alimento le dice, sí. Mire, ¿cómo le va contando al niño? ¿No? Y el niño, como es muy, muy imaginativo, tú sabes que los niños son muy imaginativos, van creyendo. Va creyendo. Y casi todo a la par se va dando, ¿no? Y le dice, pero va a llegar un momento en que yo de repente ya no voy a estar. Pero tú te tienes que mantener escondido en ese lugar, o sea, bien es un escondite. Y allí va a llegar el premio, y el premio va a ser un tanque inmenso, grande, le decía. Y justamente coincide con la llegada de los rusos cuando ya liberan el pueblo, ¿no? Y aparece el tanque en el medio y dice, sí, mi papá no me engañó, no me mintió, sí, ahí estoy viendo el tanque. Y ahí termina la película. Es una historia maravillosa, ¿no? Qué bello es vivir, así dice la película. Es hermosa, véanlo, búscanlo y lo van a encontrar. Y ahí, por ejemplo, ese hecho histórico, que es desastroso y todo, el autor, ¿cómo te lo cuenta? ¿Ve? Con un grado, por ejemplo, de la cosa del niño hacerlo, pues, porque el niño ya después de adulto ya cuenta esa historia, ¿no? De lo que sucedió. Y es así, mis queridos alumnos. Entonces, todo está en función. Por ejemplo, en el diario de Ana Frank, ella le va contando ¿cómo se llama su diario? Kitty. Kitty, muy bien. A Kitty le va contando, de acuerdo a lo que ella siente y cree. Por eso. Entonces, las historias, mis queridos alumnos, cuando encontramos en el género épico narrativo una novela, un cuento, un cuento de terror, una historia de terror, una historia propiamente que ha sucedido, una vida real, o sea, depende. La relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da un valor especial a la lectura. Imagínate tú al gran Mario Vargas Llosa. El día de ayer cumplió 85 años. En esos 85 años, ¿qué es lo que Mario Vargas Llosa habrá observado en el mundo y en el Perú? Y a través de ese conocimiento, de esa experiencia, por eso dice experiencia, le pone un poco de imaginación y hace sus novelas. Escribe. Entre fantasía y vida, ¿no? Es lo que le da un valor especial a la lectura. Entonces, los autores también, de acuerdo a su experiencia, te van contando las historias. Y ahí aplican lo que es la imaginación, la fantasía y ello. ¿Cuáles son sus características del género épico narrativo? Pueden basarse en hechos verdaderos, miren, alumnos. Pueden basarse en hechos verdaderos. Ejemplo, el diario de Ana Frank. ¿Se dan cuenta? Pueden basarse en hechos verdaderos. La narración se realiza en pasado. Siempre la narración, cuando te cuentan una historia, se cuenta en pasado.
¿El narrador puede aparecer en la obra o no? Esa es otra de las características. En el caso de El diario de Ana Frank, ¿el narrador aparece en la obra, en la obra o no? Sí. Claro, porque ella nos está contando esa historia. Es una obra autobiográfica. Pero hay otras obras literarias en donde el autor no aparece o el narrador no aparece. Él crea la historia y crea sus personajes y todo ello. ¿Claro? Y siempre en el género épico narrativo se utiliza la prosa o el verso largo. ¿Qué será la prosa o el verso largo? La prosa es, por ejemplo, ¿no? Había una vez una persona muy entrañable en el pueblo. Era muy carismático, ¿ve? ¿No? Sigo contándole. Eso se llama prosa, prosa. Pero también puede ser en verso. Pero, profesor, ¿qué cosa es verso? Verso es lo que, por ejemplo, se escribe en las poesías, los poemas. Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Eso está escrito en verso. ¿Claro? Y cada verso, yo ya te he enseñado, cada verso es un renglón o una línea. Eso más adelante lo vamos a ver cuando ya vemos el género lírico. Pero cuando el verso es largo, te puede decir, por ejemplo, vamos a leer este año, de repente vamos a tener la oportunidad de estudiar la obra esta de Juan Ramón Jiménez, ¿se acuerdan? El platero y yo. ¿Se acuerdan del platero y yo? Del borrico. Por ejemplo, la novela Platero y yo está escrito en verso largo. Profesor, pero verso no nos dice que es de las poesías. No, pero es la forma como lo cuenta él a través del verso largo. Entonces, escúchame bien. El género épico narrativo se utiliza la prosa y el verso largo. ¿Claro? Tiende a incluir los demás géneros líricos, dramático, didáctico. Miren, tiende a incluir a los demás géneros. Puede ser el lírico, el dramático, el didáctico. Es la que ya después vamos a ver. Razón por la cual suele ser de mayor extensión. Claro, es de mayor extensión. ¿Qué cuál? El épico narrativo. Puede presentar divisiones en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes, etc. Por ejemplo, hay otras obras que tienen capítulos, ¿no? Puede ser de dos formas, directa e indirecta. Directa, ¿cuándo es? Las cosas como tal. Pero la indirecta puedes hacerte ver de que ya tú debes ir imaginándote, ¿no? Esa es la indirecta. También puede ser de carácter ideológico, sí, pues. Depende a ver qué ideología tiene el autor, qué pensamiento, y en función de eso te cuenta la historia. Magnificación de la figura del héroe. Esto es la principal característica cuando hablamos del género épico, mis queridos alumnos. Cuando hablamos del género épico, es la magnificación de la figura del héroe. ¿Se dan cuenta? La figura del héroe. Ejemplo, a ver, de una obra épica narrativa. La Ilíada, la Odisea, el mío Cid, que más adelante lo vamos a ver ya como literatura española, a través de las hazañas que realiza. ¿Cómo está dividido el épico narrativo? Está dividido en subgéneros, ¿ya? En subgéneros. Los componentes del género épico narrativo debe estar compuesto por el narrador, es quien narra y cuenta los acontecimientos de la historia. Pueden presentarse como narrador protagonista, narrador observador y narrador omnisciente. A ver, ¿cómo te explico esto? En estos tres acontecimientos, ¿no? ¿En cuál de ellos lo encontramos la obra de Ana Frank, el diario de Ana Frank? Protagonista. El narrador protagonista. Muy bien, mi querido Hans, ¿no? ¿Quién es? Sí, profe. Hans. Muy bien, Hans. Sí. El narrador protagonista, pues. Porque él nos está contando en primera persona. De él nos está contando su historia, o de ella en este caso,
de Ana Frank. El narrador observador. Ese narrador crea una historia. Crea una historia. ¿Se dan cuenta? Nos crea una historia. Ejemplo, a ver, yo quiero contar la historia de los 3 chanchitos y el lobo. Definitivamente el autor no es ni los chanchitos ni el lobo, ni el leñador, ni la abuelita, ni nadie. Si es que hablamos de la Caperucita Roja, por ejemplo. Ninguno de ellos es el autor. Entonces, ¿en qué estará escrita? En segunda persona. Porque es un narrador observador. Un narrador observador. Pero hay otras historias en donde el narrador está en todos los sitios. A ese se le conoce un narrador omnisciente. Ya que en su oportunidad ya lo vamos a ir estudiando. ¿Qué cosa o quiénes aparecen en la historia o en el género épico narrativo? ¿Quién aparece en primer lugar? Personajes. El personaje principal o los personajes secundarios. Son los actores que intervienen en la historia narrada. Existen 2 tipos de personajes. Los personajes principales y los personajes secundarios. A ver, en nuestra misma novela que estamos leyendo, mis queridos alumnos de Ana Frank, ¿quién será el personaje o los personajes principales? A ver. Respuesta. Ana, muy bien, Ana Frank. Ana Frank es el personaje principal. ¿Nada más Ana Frank? Ajá, el chat. A ver qué nos dice el chat. No sé qué pasa con el chat que llega con retraso. A ver, ahí nos dice, Joseph nos dice Ana Frank, listo. Pero, ¿quién más será un personaje principal allí? Kitty. Muy bien, Olenka. Kitty, pues Kitty. Ojo, el personaje no solamente es la que habla, la que dice, un personaje inclusive puede ser un objeto también, un personaje principal. En este caso, quien lo convierte en personaje, en la otra novela que estamos leyendo, es Kitty. ¿Quién lo convierte? Ana Frank. Cuando supuestamente conversa con Kitty, le cuenta a Kitty todo. Y sabemos que Kitty es un diario, pero también lo consideramos un personaje principal. Los secundarios ya son los otros. ¿Te acuerdas del amiguito que va conociendo a sus amigas, a su padre, a su madre? Esos son los personajes secundarios. ¿Claro? El autor frecuentemente hace descripciones, claro. Ya tú te imaginas más o menos cómo es Ana Frank, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autor nos ha descrito. A ver, mis queridos alumnos, aquí, ¿a quién tengo en este ladito? Los estoy presentando. ¿Quién será? A ver, vamos a ver. ¿Quién será? ¿Qué personaje? Chancho Palo y Don Quijote. Don Quijote. El Quijote de la Mancha y Sancho Panza, miren. El Quijote y Sancho Panza. Entonces, aquí, para que esta obra, este adornito que lo tengo, para que lo pueda hacer el escultor quien hizo esto, tenía primero, ¿qué cosa? Que haber leído la descripción según Miguel de Cervantes Saavedra, a ver cómo nos representa, cómo está representado, cómo está descrito. Y lo mismo Sancho Panza e inclusive hasta su caballo. ¿Claro? Entonces, el autor frecuentemente, mis queridos alumnos, el autor frecuentemente describe a sus personajes para conocerlo y hacernos una idea específica de esas descripciones. Esas descripciones pueden ser psicológicas o pueden ser físicas. ¿Cómo serán psicológicas? A ver, mis queridos alumnitos. ¿Cómo serán psicológicas?
Ustedes, bueno, todavía, pero sí el año pasado les hablé algo del Quijote. El Quijote de la Mancha, ¿cómo era en la historia, en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Era un loquito? Muy bien, loquito, muy bien, Jeremy. Claro, él, Era un hombre terco y valiente. claro, un loco imaginario, muy bien, Lino Juárez, muy bien, y también, o sea, es un loco imaginario, pero él se convierte en un loquito imaginario o se convierte en orate, en loco, de tanto leer libros de caballería, porque cuando comienza la novela nos describe que el Quijote era una persona normal, que le gustaba mucho la lectura, pero especialmente la lectura de historias de caballería. Pero ya esto era en exceso. Amanecía, anochecía, tomaba sus alimentos leyendo. En su oportunidad, cuando llegamos a hablar de la historia esta del Quijote con Miguel de Cervantes, ahí nos vamos a ver, pero yo te voy adelantando algo. Y ahí, por ejemplo, el autor, ¿desde qué punto de vista está describiendo a los personajes? ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, ¿no? Cuando te dice de que esta persona pues ha sido sana, después era cuerda, después se vuelve loco, después, no sé, pues de repente por allí es una, por ejemplo, la que a ti más te gusta, ¿no? Los personajes terroríficos, sanguinarios, fríos para matar, fríos para aterrorizar a la gente. ¿Qué cosa? ¿Qué idea, qué descripción será esa, la que te acabo de mencionar? Descripción física. No, psicológicas, porque eso es lo que no podemos ver. Imagínate tú, te encuentras o conoces a una persona que aparentemente es una persona, uy, qué bien, no, carambas, pero en el fondo puede ser una persona terrorífica. Entonces el autor te va describiendo eso. ¿Eso será físico? No, Psicológico, es pues psicológico. Física es cuando yo te digo, por ejemplo, cómo era Sancho Panza. Era regordete, era bajito, tenía unos cachetes pronunciados, ¿no? Te estoy describiendo físicamente. ¿Cómo era el Quijote? Era flaco, ¿no? Erguido, de mandíbulas sobresalientes. O sea, físico te estoy describiendo. Entonces, el autor siempre nos hará descripciones psicológicas y físicas. Y dentro de todo esto, lo otro es la historia, mis queridos alumnos. Allí se va creando ya lo que se llama la historia. ¿Y qué cosa es la historia? Es la trama formada por los acontecimientos. Está constituida por una introducción, un nudo y un desenlace. Es lo que en el video veíamos, ¿no? Un nudo, una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Cuándo será una introducción? A ver, mis queridos alumnitos, en la novela de Ana Frank que estamos leyendo en el diario de Ana Frank, escúchame bien, ¿cuál habrá sido la parte introductoria? Ojo, es que ya están leyendo ustedes, ¿ah? ¿Qué parte habrá sido la introductoria? Cuando el autor o Ana Frank nos comienza a describir a los personajes que van a ir desfilando durante toda la obra. Esa es la introducción. Es la presentación. Eso lo hemos visto en los primeros días, ¿verdad? ¿O no? Alumnos, quisiera que conversemos, ¿sí? sí, profe. Muy bien. ¿Y ahora en qué parte estaremos de la novela, de la obra que estamos leyendo? En el nudo, o sea, las acciones, lo que se está suscitando. ¿Estaremos en el desenlace? ¿Qué dicen ustedes? No, falta Todavía. bastante. Claro, el desenlace es el final, ¿no? Es el final, no, muy bien, muy bien. Entonces, allí nos vamos dando cuenta. Entonces, toda novela épico-narrativo, perdón, toda obra literaria épico-narrativo tiene una introducción, un nudo viene de ser la parte de la acción, ¿no? Lo importante, y el desenlace, que es el final. Acá la introducción nos va a presentar a los personajes, los lugares donde se van a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, allí ya un poquito estamos ya diferenciando
lo que es, por ejemplo, el desarrollo de nuestra historia. El espacio. ¿Qué cosa es el espacio, alumnos? Es donde se desarrolla, el lugar donde suceden las acciones realizadas por los personajes y contadas por el narrador. Ahí está. ¿Cuál será el espacio en la novela de Ana Frank? O los espacios, a ver. ¿La Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. ¿Ese será el espacio? ¿Qué dice el espacio? Lugar donde suceden las acciones realizadas por los personajes y contadas por el narrador. ¿En qué parte se realiza esta historia? ¿Dónde está? Holanda. Holanda, pues, mis queridos alumnitos. Ese es el espacio, lugar donde suceden las acciones. ¿Estamos bien? Allí suceden las acciones. Allí se lleva a cabo lo que es el espacio. El tiempo, época en la que se da el relato. Ahora sí, Hans, usted me dirá la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Muy bien, eso es el tiempo. Época en la que se da el relato. Por ejemplo, el poema la Ilíada. ¿Dónde? ¿En qué época? En la época de los griegos, profesor, en la antigua Grecia. La Odisea, lo mismo. Perfecto. Entonces, siempre en el género épico narrativo, aparte de los personajes, aparte de la historia, ¿no? Aparte de lo que se señala, también hay un espacio y hay un tiempo. El espacio es el lugar donde se desarrolla y el tiempo es en qué tiempo de la historia o de la imaginación se puede dar. Perfecto. Y ahí están los cantares de gesta y un cuento, ¿no? ¿Alguien sabría decirme cuántos subgéneros épicos se podrían encontrar en nuestra lengua? Subgéneros épicos, ¿ah? Esto acá lo encontramos en la epopeya, la epístola. ¿Qué será epístola? Ya, epopeya. ¿Qué es epopeya? Epopeya aquí, alumnos, esta historia necesariamente va a resaltar a algún personaje. Epopeya siempre va a resaltar, pero lo resalta pues en una cosa como un héroe. Por ejemplo, yo quiero escribir algo de Miguel Grau. Esa novela que yo escribo de Miguel Grau, cuando comienzo a enaltecerlo, a convertirlo ya pues, ¿no? Como la Ilíada o la Odisea, acuérdate que la Ilíada narra la guerra en Troya, ¿verdad? De los griegos con los troyanos. Allí actúan los dioses, semidioses, inclusive el mismo personaje principal de la Ilíada, quien es Aquiles, ¿no? Él era un hijo del dios y de una madre terrenal. Imagínate. Y ahí va a contarnos la grandeza, ¿no?, de ese héroe. Eso es una epopeya. ¿Será una epopeya el diario de Ana Frank? ¿Qué me dicen ustedes? La novela del diario de Ana Frank, ¿será una epopeya? ¿Alumnos? No, profe. No, muy bien, Aldair. No, pues, no. ¿Por qué les digo? Porque acá no va a enaltecer la heroicidad ni nada. Al contrario, ella, ahora cuando más adelante va a pasar en unos momentos dificilísimos, en donde ella pues prácticamente tiene que, ya, mejor no les cuento para seguir leyendo la obra y ponerle la acción respectiva, ¿no? Nada de epopeya. Al contrario, ella está huyendo, va a huir, va a esconderse. ¿Y qué será epístola? ¿Quién me dice epístola? ¿Qué es igual? A igual acá es la epístola. La epístola son las cartas, mis queridos alumnos, las cartas. Antes se escribía muchísima carta. Acuérdate la carta que le manda Francisco Bolognesi a su esposa. Acuérdate que la carta que le envía Miguel Grau a su esposa y a sus hijos. Imagínate. Profesor, entonces, la epístola, las cartas, ahora ya no se escribe cartas, mis queridos alumnos, por lo mismo de la tecnología. Todo lo que tú puedas decir en una carta, en la actualidad, ¿por medio de qué lo puedes hacer? Alumnos.
Repito la pregunta para que están. No Por internet. celular, laptop, Muy computadora, bien, Gmail. Olenquita, muy bien. Por el celular, pues, por el teléfono. Ya no es necesario escribir una carta larga y bonita. Simplemente marca su número y aló, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué cosa? Te extraño muchísimo. ¿Ve? Pero eso antes no se podía hacer porque no había el teléfono. ¿Y qué cosa se hacía? Cartas. Entonces, la carta también, ¿qué cosa es? Es un subgénero épico. Ojo, épico, ¿ah? Te estoy diciendo. La epopeya también. Los cantares de gesta. Estas se narraban historias de héroes anónimos que existían en los lugares. De pronto, el cantar, el trovador, pero por ejemplo, perdón, el trovador visitaba de lugares en lugares y los amontonaba a la gente en el parque, los llamaba en las plazas públicas y les contaba las historias. ¿Eh? ¿Qué cosa será eso? Cantar de gesta. Los romances, por ejemplo, eran historias contadas de la vida de los pastores, cómo se enamoraban. Ahora yo te pregunto a ti, mis queridos alumnitos, ¿en la actualidad se seguirá haciendo todo esto? Epopeya, epístola, cantares de gesta, romances. ¿Qué me dicen? No. No, muy bien. Porque esto pertenece al pasado. Ya, los autores ya no escriben epopeya, ya no escriben epístola, ya no escriben cantares de gesta, ni tampoco romances. Lo que los autores ahora escriben es el narrativo, las novelas literarias, los cuentos. ¿Claro? ¿Cómo van cambiando? Mire, por eso que esta primera parte se llama épico, guión narrativo. Narrativo es por lo que ya está sustituyendo, pero esos épicos que no lo podemos borrar, no lo podemos quemar. Seguirán existiendo estos libros a través de las generaciones. La Ilíada, por ejemplo, desde su aparición, que hace 4000 años atrás, se sigue explicando en las clases, se sigue conociendo más. ¿Alguien podría nombrarme algún subgénero narrativo? Ahora sí, profesor, hemos visto primero el épico, ahora el narrativo. Pero estamos dentro del mismo épico narrativo, que es un solo género. Están los cuentos. Cuentos populares, cuentos literarios. Las novelas. Ahí están las novelas caballerescas y cortesanas, sentimentales. Parábola. Morisca. Muy bien. Fábula, muy bien. Fábulas. Claro. Esto está dentro de su género. También están las leyendas. Ya están todo tipo de leyendas, miren. Las urbanas, las locales, las rurales, las ontológicas. Leyendas, a ver qué dice el chat. Muy bien. Leyendas dice parábola. Muy bien, Aldair. Claro. Las leyendas escatológicas, las leyendas religiosas. Miren, todo esto también es género narrativo, subgénero narrativo. Y los mitos. Acá están los mitos. Y los mesteres también pertenecen. Esto es ya el pasado, ¿no? Lo que yo les decía, los mesteres de clerecía, el mester de juglaría, pertenece. Esta pequeña actividad, mis queridos alumnitos, la vamos a desarrollar o la tienen que desarrollar, ¿ya? Redacta brevemente un cuento, una leyenda, una fábula y un mito. Diferencia entre un cuento y una fábula. Argumenta. Esto está en lo que ya estamos desarrollando. En la grabación también te voy a mandar. Acá un poquito ya esto está, no hay que cambiarlo, solamente será, me lo va a enviar a través de ¿qué? Me lo va a enviar a través del Cubicall. Nada de email, sino al Cubicall. ¿Claro? ¿Claro, mis queridos alumnitos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces acá le cambiamos y le ponemos a través del Cubicall. Perdón, Cubicall. Ahí está. Perfecto. Entonces, se ha entendido lo que podríamos haber trabajado el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí, guardar ello. Muy bien. Entonces, dejamos de compartir para ahora sí pedirles que abran sus cámaras. Ahora sí, muy bien. Esta última partecita en donde ya vamos a despedir. Alumnitos, entonces, ¿les ha quedado claro?
qué cosa es el género épico narrativo? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profe, ¿Sí sí. les ha quedado claro? Es el primer género, ¿ah? Pues, ¿qué género nos estaría faltando por ver? El lírico, el dramático y el didáctico. Entonces, es el primero. Ahora, el primer género no se divide, es uno solo, por favor. Ahí no quiero que se confundan. No me va a decir aparte género épico y género narrativo, no. Género épico narrativo. ¿Por qué? Porque el género épico ya no se escribe, mis queridos alumnos. Ya no. Solamente ya han quedado en la historia, pero ahí están los libros. Y eso tenemos que estudiarlo. No lo vamos a desechar y quemarlo. No. Pero lo que se sigue haciendo ahora, en la actualidad, ¿cuál será? El género narrativo, las novelas. Se sigue escribiendo. En estos momentos, ¿cuántos autores en el mundo estarán escribiendo una novela? ¿Eh? Entonces, ahí tenemos una explicación más o menos de lo que es el primer género épico narrativo. Muy bien, mis queridos alumnitos. Entonces, si no hay más preguntitas o alguna pregunta, a ver, vamos haciendo una cosa, mis queridos alumnitos. Vamos haciendo una cosa. Estas actividades que los he dejado allí, escúchame bien, ¿ah? Olenquita, comunicas luego. Esta actividad no lo desarrolle. La vamos a hacer nosotros, escúchame, en clase la vamos a hacer, la próxima. Así que por Sebastián Vega, tardanza, recontra y demasiado, mi querida Olenka, ya para ponerle tardanza. Entonces, lo vamos a hacer ¿cuándo? En la próxima clase. Así que Olenka, por favor, ingresa temprano y me dice, profesor, el día de hoy vamos a trabajar la actividad de la clase pasada. Entonces, abro la diapositiva y ustedes como que ya van a intervenir. Y ahí voy poniéndole su notita respectiva. ¿Ok? A ver, vayan viendo entonces qué cosa pide ello. Ah, profesor, una leyenda. A ver, voy a tratar de ver una leyenda. Profe, yo tengo una leyenda, pero lo haces cortita. Y lo escuchamos. Profe, yo tengo un cuento. Mire lo que... ¿Qué le parece? Ah, entonces, a ver, ya lo vamos a trabajar. Ojo, entonces ¿Se todavía... puede inventar, no, profesor? Ah, claro, por supuesto. ¿Qué hemos dicho en la literatura? ¿Qué cosa es? Es un arte. Ya, un arte. Pero también, ¿qué cosa es? Imaginario. Imaginación. Creativo también puede ser, ¿no, profesor? Claro, épico, narrativo. Épico ya no, porque ya no existe. ¿A qué héroe podrían ustedes? Ya no son los héroes esos, pues, que antes no recorrían las batallas y todo. Ahora, más o menos la podríamos convertir en lo que es, por ejemplo, una obra narrativa.